Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Les compartiré un relato de terror ocurrido en el metro de la Ciudad de México, el cual es muy especial porque es el primero que nos llega al canal de parte de un suscriptor que perteneció a la comunidad de sordomudos de nuestro país y donde nos podremos percatar que ellos también pueden percibir que algo muy extraño sucede en las instalaciones de este medio de transporte. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. El hombre de negro del metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Noé y esta noche decidí ponerme en contacto contigo para contarte una extraña experiencia que me sucedió en el transcurso de 3 años, durante los cuales me pasaron varias cosas que no puedo explicar y que incluso durante este tiempo tampoco pude contar o comunicar con el debido detalle, debido a que anteriormente yo pertenecía a la comunidad de sordomudos del país, pero gracias a una serie de sucesos pude volver a escuchar con el método indicado para ello. Pero para que entiendan todo de una mejor manera, comenzaré por el principio, cuando tenía unos 15 años de edad. En ese entonces, recuerdo que iba viajando en el metro, junto a mi madre, para ir a un centro de apoyo en el desarrollo del lenguaje, y en esa ocasión fue cuando comencé a escuchar aquel extraño sonido que no provenía de mis oídos, sino de mi cerebro, ya que siempre que pasábamos por las estaciones del metro, Viaducto a Pino Suárez, solía escuchar lo que ahora puedo describir como un tipo de voces no humanas, ya que sonaban robóticas, además de que eran muchas, y por lo regular solo escuchaba como si varias personas hablaran entre ellos. Pero hasta ese momento, sin que yo supiera qué era lo que estaba pasando, porque no tenía ninguna referencia de sonido y estaba seguro que aquellas voces no provenían de las personas que viajaban en el metro, porque el sonido de las voces no correspondían al movimiento de las bocas de los viajeros, quienes en muchas ocasiones solo iban sentados en silencio, dormidos o escuchando algo en sus audífonos. Recuerdo que tras esas primeras experiencias, intenté comunicárselo a mi madre y a los terapeutas que veía, pero ellos decían que era mi imaginación provocada por mí mismo o por mi cerebro, el cual buscaba una manera de interactuar con su entorno. Pero una tarde lluviosa, cuando regresábamos a casa y justo cuando pasábamos por las mismas estaciones que mencioné anteriormente, pero de regreso, volví a escuchar las mismas voces, pero sobre todo, una en especial que parecía destacar entre todas y que de un momento a otro me preguntó si los podía escuchar. Y yo, totalmente seguro que se refería a mí, solo afirmé con un movimiento de cabeza, para después escuchar otra pregunta que me confundió aún más, porque me dijo: ¿y nos puedes ver? En ese momento
Mi única reacción fue voltear para todos lados, intentando buscar al responsable de aquella voz robótica que se dirigía a mí, pero por más que busqué, no encontré nada, por lo que solo pude responder con otro movimiento de cabeza, en este caso, expresando una negación. Tras esto, volví a escuchar la misma voz, pero esta vez parecía hablar con alguien más, a quien parecía preguntarle cosas, como si le preguntara el motivo por el cual yo podía escucharlos, o eso es lo que yo supuse en ese momento, porque justo cuando pasamos la estación Viaducto, aquella voz desapareció y yo regresé al silencio al que ya estaba acostumbrado. En las semanas siguientes, seguí escuchando aquellas voces de vez en cuando, aunque estas veces ya no las compartía con mis mayores, pues ellos estaban seguros que se trataba de algo que yo me inventaba, mientras que yo sabía que era totalmente real. Y una tarde de viernes, cuando regresábamos nuevamente a casa en el metro, lo comprobé. Porque esta vez, nuevamente, destacando de aquellas voces robóticas, volví a escuchar al mismo ser, el cual me preguntó: «Hola, ¿me escuchas?». Yo le respondí afirmativamente, con un movimiento de cabeza, para después escuchar una pregunta similar a la de la ocasión anterior, pero esta vez hablando en singular: «¿Me puedes ver?». Al igual que antes, comencé a ver mi entorno, pero en esta ocasión sí pude ver a alguien al otro lado del vagón. Se trataba de una persona, o esta es la mejor forma que tengo de referirme a él, porque tenía forma humana, pero claramente no pertenecía a nuestra raza, ya que su cuerpo era totalmente negro, como una sombra, y en su rostro solo pude ver un par de extraños ojos, así como dos orificios a manera de nariz. Cuando vi aquello, mi corazón comenzó a latir fuertemente, porque no podía entender qué era lo que estaba pasando, y justo cuando iba a jalar la mano de mi madre para decirle lo que estaba pasando con lenguaje de señas, directamente en mi mente escuché: «No tengas miedo, Noé, no quiero hacerte daño». Aquella frase me calmó un poco, pero también me confundió más, porque no sabía cómo aquel ser podía saber mi nombre si yo no se lo había dicho anteriormente, y en ese momento escuché otra frase con aquella voz robótica: «Pronto escucharás y sabrás que soy real». Después de ello, aquella sombra se desvaneció poco a poco, como si estuviera formada por humo, y yo, sin entender qué era lo que estaba sucediendo, comencé a temblar tanto que mi madre tuvo que calmarme, preguntándome qué había pasado, pero no podía expresarle nada, porque sabía que no me creería, y a esa altura, incluso yo dudaba de mí, porque aquel ser era tan extraño que cualquier persona negaría su existencia de inmediato, pero yo pude verlo e incluso escucharlo, pese a mi condición. En las 2 semanas siguientes, aquel ser no se comunicó conmigo, ni lo volví a ver, solo escuchaba en mi mente aquella extraña estática conformada de voces robóticas. Pero justo en la 3ª semana, después de haber visto a aquel hombre de negro, recibí una noticia que me dejó frío de la emoción, pero también del miedo o de la confusión, porque justo ese día me comunicaron que era apto para recibir ayuda y así poder escuchar como todas las personas. El proceso para escuchar para alguien en mi condición es largo y complejo, y durante este
no escuché ni vi a aquel hombre de negro, pese a que hacía todo lo posible por buscarlo, tanto visualmente como a través de los sonidos que escuchaba en mi mente. Y ante su ausencia, lo único que hacía cada vez que pasábamos por esas mismas estaciones era agradecerle con lenguaje de señas, suponiendo que en algún momento me podría ver, pese a que yo no podía hacerlo. Años después, cuando por fin pude escuchar, el mundo cambió para mí, y fue en ese momento cuando entendí que aquellas voces eran semihumanas y robóticas, como las describí, pero por la emoción de descubrir un mundo que desconocía, la aparición de este ser se me fue olvidando poco a poco, pasando a ser una experiencia de esas que nos pasan muchas veces y que no podemos distinguir de la realidad, y que muchas veces se convierten en sueños o en alucinaciones. Pero esto no duró mucho así, porque una vez, cuando viajaba por las mismas estaciones del metro, esta vez yo solo, de un momento a otro, escuché la misma voz, solo que en esta ocasión a través de mis oídos y no de mi mente, y la diferencia era mucha, porque esta vez la voz era más fuerte y aguda, la cual hasta cierto punto me lastimaba. Hola, Noé, ¿me ves? Al escucharlo, pude entender a través de mis oídos la dirección de aquel sonido, y cuando miré hacia allá, en una esquina del vagón, nuevamente lo vi. Era el mismo hombre de negro, el cual estaba parado entre las personas, pero sin ser percibido por nadie más que yo, y en esta ocasión, el extraño hombre estaba levantando su mano izquierda a manera de saludo. Yo hice lo mismo, levantando mi mano izquierda discretamente y dándole las gracias a manera de susurro. Después de esto, el hombre desapareció de la misma forma que antes, desvaneciéndose como si su cuerpo estuviera conformado de humo. Después de esta aparición, ya no lo he vuelto a ver, aunque eso sí, de vez en cuando escucho a la muchedumbre de voces robóticas que bajo mi nueva condición me causan mareos y náuseas porque son demasiadas, y todas parecen hablar al mismo tiempo, como si existieran en medio de un caos de sonido que coexiste de manera paralela con nuestro mundo. Sobre este ser que vi, no sé por qué motivo, pero siempre le atribuí el milagro de poder escuchar, porque de acuerdo a mis padres, así fue, pues mi condición no era apta para escuchar, pero algo cambió repentinamente, y en mi caso, pude saber qué fue lo que pasó, ya que este ser me lo anunció semanas antes, como si él hubiera tenido algo que ver. Hasta este momento, sigo agradecido con él, pese a que no sé nada sobre su naturaleza. Solo entiendo que quizá pude comunicarme gracias a la frecuencia en la que yo me encontraba por mi situación, y a veces he pensado que se trata de un extraterrestre, otras de un ángel o simplemente de un ser que existe en esta realidad paralela a la nuestra y que quizá no tenga una definición de bondad o maldad tal como la conocemos, pues solo existen y actúan siguiendo sus propios instintos. Pero cuéntenme, ¿qué opinan ustedes, lectores de la oscuridad? ¿Cuál creen que sea la naturaleza de este hombre de negro? Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les pareció el relato? Distinto a los demás, ¿verdad? En mi caso, no sé qué opinar sobre la naturaleza del ser que presenció nuestro suscriptor, porque hasta el momento no había escuchado nada parecido, aunque por lo pronto quizá me apego más
a un tipo de ser sin inclinación pura hacia el mal o hacia el bien, porque me da la impresión que este ser creó un extraño vínculo con Noé, que lo llevó a ayudarlo a mejorar su condición, todo esto de forma única y exclusiva con él. Pero cuéntenme, ¿qué opinan ustedes de esta situación? Estaré muy atento de leerlos en la sección de comentarios. Recuerden que si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál creen que sea la naturaleza del ser que se le apareció a nuestro suscriptor, o también pueden compartirme un GIF o un emoji de una bola de cristal. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.